Creo que conocer la cultura japonesa, nuevamente, es ese desdoble, primero, te vuelve más flexible. Creo que sobre todo el japonés, que es una lengua tan diferente al español, al tener que adaptar tu mentalidad, al tener que adaptar la manera en cómo piensas y construyes tu lengua, te vuelve una persona flexible y sobre todo te vuelve creativa, porque nuevamente, tienes que abrir tu mente, tienes que abrirte una nueva cultura y tienes que ver las cosas desde otra perspectiva. Minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bienvenida, bienvenido a contactojapon.com. Si te dedicas a una carrera creativa, fotografía, música, diseño, arquitectura, artes visuales, y buscas ideas, material o experiencias que te cambien la vida, te podemos ayudar. Soy Byron Barón, educador y promotor cultural, y quiero compartir lo mejor que guardo de más de 30 años en contacto con Japón, 15 enseñando su idioma y 9 diseñando experiencias en la Tierra del Sol naciente. Japón es mucho más que sushi, samurái y geisha. También es arte, disrupción y mucha creatividad. Lo mejor de Japón para gente creativa. Minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra conversación de la nueva serie, de la nueva temporada de los videos y podcasts de contactojapon.com. Hoy estoy muy contento, voy a entrevistar a una amiga de hace un buen tiempo, Patricia Portillo, quien ha sacado un tiempo de su agenda para compartir con nosotros lo que ha sido su experiencia en el camino del japonés, en el aprendizaje del japonés. Patricia nos va a contar quién es, a qué se dedica y cómo nace su interés en la cultura japonesa. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias, Byron. Muchísimas gracias a todos por tenerme hoy aquí. La verdad me emociona mucho porque, como Byron dice, pues somos amigos. Él casi fue mi profesor de japonés hace unos años en Venezuela. Y pues allí comienza un poco mi historia. Yo nací en Venezuela y mi interés por la cultura japonesa nace, como quizá muchos de entre los escuchas, que fue con el anime. A los 8 años tuve la buena estrella de enamorarme del famoso anime Sailor Moon, lo que me llevó a pedirle a mi madre como regalo de cumpleaños un CD de música que tuviese la canción del inicio del anime. Esos fueron los tiempos casi pre-Amazon. Está comenzando el internet y no sé cómo hizo mi madre para conseguir un CD desde Japón. Yo toda emocionada, lo recibo, lo voy a poner, le doy a play y ¿cuál es mi sorpresa? Que no estaba en español, que era lo que yo me esperaba. La serie Sailor Moon estaba doblada al español latino, sino que estaba en un idioma absolutamente extraño. A partir de allí, yo un poco testaruda, decidí que eran mis personajes favoritos y yo iba a comenzar a aprender para llegar a saber lo que me estaban diciendo. Y pues el resto es historia. He pasado desde los 8 años, 12 realmente, estudiando japonés en múltiples formas, en múltiples ocasiones. Y me ha llevado hasta hoy por hoy, donde soy parte del equipo de biblioteca de Fundación Japón Madrid. Y pues también una enamorada de los idiomas porque soy profe de idiomas durante la mañana. Patricia Portillo es la coordinadora del programa de lengua japonesa y de la biblioteca de la Fundación Japón Madrid. La pueden ver en el canal de la Fundación en YouTube con una muy buena colección de entrevistas y conversaciones. Patricia, este fue tu primer contacto a través de o desde el anime, desde la animación japonesa con Sailor Moon. Sí. Y digamos que ese primer choque, esa primera frustración al ver el booklet del disco todo en japonés fue lo que te llevó a comenzar con el idioma. Es una trayectoria larga. Estás hablando desde los 12 años, no vamos a decir cuántos tienes ahora, pero son muchos años, son unos cuantos años. Sí, más del doble. Sí, bueno. Lo interesante es que ha sido una trayectoria extensa y muy rica. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tienes del proceso de aprendizaje del japonés? Sí, estoy completamente de acuerdo. Por lo menos en mi caso, y sé muchas de las personas que vienen
hasta la Biblioteca de Fundación Japón y con las que he tenido la oportunidad de encontrarme, el japonés suele ser un idioma muy pasional, de que pues eso, nos enamoramos del japonés, nos enamoramos de una parte de su cultura y lo que queremos es no quedarnos pues como en esa superficie de que simplemente me gusta tal serie o tal manga o tal autor, sino que quiero llegar a entenderlo. Para mí, aprender japonés realmente es desdoblarme, es ser o renacer a una nueva yo, porque es un cambio total de mentalidad que solo una persona absolutamente enamorada realmente puede llegar a hacerlo. Yo lo comparo mucho con una relación de pareja en la que hay que desdoblarse, entender al otro para que realmente haya una buena relación, en este caso, para poder llegar a aprenderlo y a usarlo realmente. Dicho esto, mi mejor recuerdo, tengo muchos, pero quizá el que más nítidamente guardo en la memoria fue, que quizás se acordarán, no sé si todavía se hace, el concurso de discurso en idioma japonés de la Embajada de Japón en Venezuela, durante mi época de estudios más serios, cuando estuve en el curso de japonés de la Embajada, pues no sé qué buena intención me llevó a querer participar. En ese momento, mi profesora era Miyuki Sensei, realmente una profesora magnífica, y me dijo que estaba muy bien, que yo podía hacer lo que tenía a nivel, pero que ella no me iba a ayudar a hacer el discurso. Tuve que ponerme yo con los pocos o muchos conocimientos que tuviese, con los diccionarios en papel, que por ese momento nada de diccionario eléctrico, y pues después de yo hacerlo, después de yo sufrirlo muchísimo, tuve que ir con mi sensei que me ayudó en la entonación, me sufrió muchísimo en la entonación y después de unos 2 meses de preparación, creo que fue, llegó el momento de el concurso de discurso. Y mi memoria más nítida es subirme al escenario, estar en el podio, ver hacia las personas que estaban allí reunidas y fijarme en mi sensei. Es verla, todavía la recuerdo perfectamente, asintiendo con la cabeza al ritmo de lo que yo iba diciendo y escuchar la reverberación del micrófono que me traía mi propia voz hablando en japonés. Es que yo no sé cómo describirlo. Fue un momento que me dije, llegué a alguna parte, estoy hablando, escribí yo misma mi discurso. Fue un momento que realmente lo interpreto como un abrir de puertas, de que uno deja de ser un simple estudiante para convertirse en un hablante del idioma. Esta adrenalina es que vamos, no se consigue, que creo que con casi ningún deporte extremo, es solo una cosa que los idiomas y la cultura pueden dar. Comunicarse, ¿no? Cuando tú ves que el proceso pasa del estudio a la expresión y a conectar con las personas, ahí está. Ahí está, esa es la razón por la que estudiamos, por la que enseñamos, por la que aprendemos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Patricia. El concurso de oratoria todavía se sigue haciendo. De hecho, en el canal... Sí, se sigue haciendo y de hecho en el canal hay una entrevista a una compañera, una estudiante de japonés que lo ganó. Vaya. Se iba a Japón y gracias al coronavirus pues no sabemos en qué fecha podrá viajar, pero es otra motivación importantísima para los estudiantes de japonés. Ganar el concurso de oratoria te puede dar, antes era casi creo que un mes, ahora son 2 semanas, pero igual son 2 semanas que te pagan absolutamente todo, viajando por varias ciudades japonesas con estudiantes de más de 80 países y es una experiencia increíble. Bueno, no sé si ha cambiado, yo sí lo voy a comentar, pero al menos en mi tiempo, Byron, eran los 3 primeros lugares que ganaban en el concurso de oratoria, se disputaban un poco entre ellos a través de un examen para saber quién iba. Entonces, cierto. Eso no te lo decían antes del concurso, lo digo para todos los que están en Venezuela y quieran participar, eso no te lo dicen. Después, esa es como una preselección. Exacto. Eso yo recuerdo haber estado de jurado en 2 o 3 ediciones y en las 2 primeras el que ganaba se iba, pero en la última, que creo que fue en el año ahí fue donde entraste, fue donde tuvieron, ya el nivel había subido, ya tenías 3 personas que las 3 hablaban muy bien, entonces tenía que hacerse una eliminación con una entrevista y un examen. Sí, ese es el punto ahora. El nivel ha subido y ahora más que hablar hay que sustentarlo muy bien.
Sí, sí, en efecto. Así que para los que están dispuestos a ello, que sepan que esa es la preselección. Pero que realmente, y eso yo le insisto, estoy de acuerdo con Byron, que es la comunicación. Muchas veces nos concentramos en pasar el examen, pasar la certificación, tener el NOCLE en el caso del japonés, pero un idioma se estudia para hablarse, se estudia para ese momento. A mí me pasó después de que yo logré ese momento en el podio, de ver a mi sensei pues sonriendo y asintiendo, de escucharme a mí misma, ganar o no, pues se me hizo un poco lo mismo, porque me dije, estoy hablando japonés, me estoy comunicando y voy a poder comunicarme. Después del concurso, de hecho, el jurado te hace preguntas, usualmente por el estrés uno se bloquea, pero llega un punto en que las tienes que responder y te das cuenta que ya no hay un discurso que te sustente, sino que estás hablando. Puedes traducir lo que piensas en palabras. Eso es un momento mágico que a veces en ese afán del certificado, de pasar la clase, se nos olvida y es lo que nos hace parecer que cada idioma es sumamente difícil, cuando es simplemente eso, el lograr ese punto, ese de clic, ese punto de comunicación. Tu primer reto, tu primera dificultad con el japonés y cómo lo superaste o lo estás superando. A ver, mi primer reto es mi reto, sigue siendo muy presente en mi vida y voy a admitir que soy muy perezosa con los kanji. Ellos han sido, son y serán por siempre mi talón de Aquiles. En primer lugar, me voy a escudar un poco en que yo no soy un estudiante visual, así que todo lo que conlleva kanji, escritura, a mí me cuesta muchísimo porque no lo retengo bien. Y después de ello, admito plenamente que no le pongo suficiente esfuerzo y con estas maravillosas herramientas online que tenemos, se me ocurre jisho.org, donde simplemente pones tus kanji y ya te aparece con furigana, pues me ha hecho cada vez más perezosa. Créase o no, lo que más me ha ayudado en estos últimos tiempos es ver la televisión en japonés, sobre todo los programas estos llamados variety, que son como los programas normales de la televisión, que cuando la gente habla suelen poner como una suerte de subtítulos, resaltando lo que se acaba de decir. Allí no hay furigana, no hay nada y son palabras del día a día y tener esa parte de la escucha a mí me ayuda muchísimo a grabarme un poco cómo se escriben las palabras. Además de eso, también me ayuda muchísimo lo que es el Instagram, maravilla de Instagram, donde hay muchos artistas japoneses que ponen sus cómics, tipo Yonkoma, que son como unos cómics en 4 paneles, y suelen ser de un lenguaje o muy directo o muy sencillo. Tener que leerlos obligatoriamente en la imagen, porque no se puede traducir ni nada, me obliga a hacer ese esfuerzo extra para practicarlo, así que no se me olviden. Así que allí lo tienes, como muchos otros quizás, Genial. kanji. Patricia, Diga. a nivel profesional, ¿cómo ha impactado, qué significado ha tenido tu experiencia con el japonés en tu vida profesional, en tu vida laboral? Comenzaría quizá por decir, lo comenté al principio, que soy profesora de idiomas, así que cualquier idioma es siempre una puerta abierta al mundo, es una puerta, una ventana, una rendija que se te abre. En momentos de dificultad, tener un idioma es invaluable. Voy a comenzar por allí. Después, el japonés propiamente, vamos a llamarlo mi carrera. Con el japonés es lo que me ha permitido, primero, entender un poco más por qué se hacen ciertas cosas, específicamente en Fundación Japón o cuando estoy trabajando con personas japonesas. Tener ese entendimiento del idioma me permite a veces entender situaciones sociales, entender ciertas actitudes y, por supuesto, me permite relacionarme muchísimo mejor con mis compañeros de trabajo. Da un mejor ambiente, un ambiente más amistoso, porque relaja muchísimo más a la otra persona, sabiendo que te puede hablar, te puede dar referencias y que tú las vas a poder entender. Más allá de eso, creo que conocer la cultura japonesa, nuevamente es ese desdoble, es primero te vuelve más flexible. Creo que sobre todo el japonés, que es una lengua tan diferente al español, al tener que adaptar tu mentalidad, al tener que adaptar la manera en cómo piensas y construyes tu lengua, te vuelve una persona flexible y sobre todo te vuelve creativa, porque es, nuevamente, tienes que abrir tu mente, tienes que abrirte una nueva cultura y tienes que ver las cosas desde otra perspectiva. Así que si hay que resolver algún problema, si hay que tratar de, pues eso, solucionar ya sea un problema afectivo,
problemas de oficina o de problemas de que te relaciones con otras personas o incluso un proyecto que no está saliendo como uno quiere, tener ese plus del japonés te ayuda a quizás pensar de otra manera, desde otra perspectiva, pues el proyecto y ver si se puede sacar una solución. Me parece que esas dos cosillas, flexibilidad y creatividad, es lo que más aporta en la lengua japonesa sobre todo. Claro, sin contar, tú que has trabajado en empresas y trabajas con japoneses, en empresas japonesas, sin contar, digamos, el privilegio, entre comillas, ¿no? Que te ofrecen tus jefes o compañeros japoneses en comparación con quienes no hablan el idioma. Sí. O sea, ya tener ese puente hace que automáticamente te ganes eh, ciertas preferencias, un trato más cercano, ¿no? Sí, yo creo que más que un trato cercano o ganarse un trato cercano es que los japoneses están muy conscientes, de manera más o menos egocéntrica, de la dificultad de su propio idioma y saben que no todo el mundo está dispuesto a aprender. Así que más que ganarse los afectos es que te reconocen el esfuerzo y Mm, saben es que eres verdad. una persona que puede funcionar dentro de esa un poco cultura empresarial, que estás dispuesto a hacer sacrificios. Una parte de trabajar con los japoneses es esta disponibilidad al sacrificio de lo personal, de tu tiempo, de quizá de ir a una fiesta por estudiar, del tiempo que pues pusiste en aprender esos kanji o el tiempo que has aplicado en relacionarte con japoneses y mejorar, por decir algo un poco tonto, pero tu entonación, que también ayuda muchísimo. Es Entonces, verdad. creo que en ese sentido sí que te gana una mayor apreciación y saben que eres una persona que encajarías bien dentro de la empresa, que alguien por los que ellos tienen que cambiar o ellos tienen que adaptar su lengua o adaptar su forma de ser para cambiar al inglés o al español y hablarte, sino que tú estás dispuesta, eso mismo, a ser flexible, a adaptarte. Ese saber que tú hablas japonés, que estás dispuesto pues a integrarte bien, sí que la verdad es muy apreciado. Genial, genial. Y ya para terminar, Patricia, para los estudiantes, para quienes están comenzando o están considerando comenzar a aprender japonés, em, regálanos un par de recomendaciones, un par, pueden ser tres, cinco, las que tú quieras, recomendaciones de los hábitos, métodos y herramientas que han funcionado para ti, ¿no? Porque ya he Uh -huh. conversado en otra conversación, ya comentamos que pues cada quien, unos son más visuales, otros son más auditivos, otros les gusta escribir, entonces cada quien tiene su método, pero siempre saber el de alguien más, pues puede decir, oye, pues, ¿verdad? A mí también me puede servir. Entonces, dinos, por favor, compártenos tus hábitos de estudio, métodos y herramientas, por favor, para aprender japonés, obviamente. A ver, esta es una pregunta que me llega muchísimo en la biblioteca, sobre todo de personas que ni siquiera han tenido un primer contacto con el japonés y que la única idea que tienen es que es muy difícil, que es verdad. Ya creo que Byron lo sabe, yo lo sabe y todos los que hemos comenzado como a mojarnos en este idioma, sabemos que representa una cierta dificultad para el hablante de español. También yo sí voy a recalcar, mis ideas no le van a servir a todo el mundo, por eso mismo cada uno es diferente. Así que el típico por dónde comienzo, Byron también lo dijo al principio, es saber cuál es tu motivación. Y primero, estar muy claro en por qué lo estás estudiando. En mi caso fue por pasión, eso me decía que yo me podía tomar todo el tiempo que quisiera, que podía ir a mi ritmo, un poco a, como dirían aquí en España, a mi bola, porque no tengo ningún tipo de presión. Aquellos que quieren aprender porque quieren ir a vivir a Japón, porque quieren trabajar y estudiar, quizá les conviene más tener unos tiempos un poco más dedicados o una estructura un poco más dedicada. Para los que son como yo, lo mejor es disfrutar el viaje, admitir que hay cosas que son así porque sí, otras encontrarle el aroma ese particular del japonés, esa poesía tan rica, las imágenes ricas, disfrutarlo realmente. Por allí es lo primero. También esto va a influir bastante en qué método vas a elegir. Yo creo que he estudiado con todos los métodos que hay durante todas mis estancias en clase de japonés. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Mina no Nihongo. No sé si se conoce, pero es como el gran manual de estudio y no es nada visual,
pero es muy repetitivo. A mí como estudiante me gusta la repetición, me gusta, por ejemplo, las estructuras gramaticales, usarla en diferentes ejemplos, verla usada en diferentes ejemplos. Con ello, Mira no Nihongo a mí me funcionó bastante bien, fue mi primer libro, de hecho. Otras personas les gustará más Marugoto, que es de Fundación Japón, así que aprovecho y lo digo, pero es que es muchísimo más visual, es muchísimo más del día a día, es muchísimo más de escuchar, de ver, ya por allí, pues que cada uno elija. Lo siguiente que creo que, pues eso, es tenerte muy en cuenta como estudiante. Yo soy una persona muy auditiva que aprendo muchísimo por el oído, así que como ya comenté, ver lo que me gusta, películas, series, anime, todo en original. Para aquellas personas que son como yo, no hay que prestarle atención en un principio porque es que no vamos a entender nada y al no entender nos vamos a frustrar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Y eso lo recomiendo también en mis clases, es ponerlo de fondo, dejarlo que corra porque eso va a acostumbrar el oído. El oído yo lo llamo un músculo más, hay que entrenarlo y lo primero es simplemente hacerse a la idea de cómo suena el japonés. Eso luego nos va a ayudar muchísimo para entender el japonés y para copiar el japonés. Las personas que como yo también van muy bien copiando, repitiendo, tener esta cadencia, esta música ya internalizada, pues la verdad que ayuda muchísimo, sobre todo cuando ya pasamos a un cierto nivel intermedio. Aquellas personas que son un poco más kinestésicas o personas que son más sociales, mi recomendación, eso también me gusta y ya lo digo como curiosidad, ponerse en actividades, buscar actividades. No tiene que ser con nativos, que si lo es, muchísimo mejor, pero clases de shodo, donde vamos a aprender caligrafía, es decir, kanji, o el club de conversación. Fundación Japón aquí en Madrid tiene uno y hay varios lugares en Madrid donde se consiguen, por ejemplo. Perfecto, conocemos amigos, nos obligamos a perder un poco la timidez, así que viene muy, muy bien. Y por último, y ya no es un secreto, seguramente ya todos los invitados de Byron lo habrán dicho, primero, determinación y sobre todo constancia. Aprender un idioma, particularmente el japonés, no es aprender bicicleta, no es que uno aprende una cosa y la recuerda por siempre, uno aprende y el cerebro va olvidando a medida que no lo vas usando, no lo necesitas. Y en el día a día tenemos suficientes cosas que recordar, que si la mascarilla, que si a qué hora puedo ir y que a qué lugar puedo ir. Así que constancia en estudiar como sea que podamos. No podemos ir a clase, pues ver un programa de anime, pero poniéndole un poco de atención o poniendo música y simplemente dejando que esa melodía pues entre en nosotros y repitiendo. Quizá no podemos escuchar nada de esto, nos frustramos fácilmente. Buscar una lectura, hay muchísimas en internet. Lo mismo, si somos más didácticos, buscar algunos recursos en internet, hay muchísimos hoy en día. Byron y yo sabemos que en nuestras épocas pues no había nada de eso, se hacía todo más difícil, pero hoy por hoy están los recursos de Fundación Japón, más allá de que yo pueda trabajar allí, son excelentes y son gratuitos y pues dan para muchos, muchos estudiantes. Está Marugoto Plus, lo recomiendo, por ejemplo, para los que quieran hablar. Está también los famosos Wanikani o las aplicaciones para el móvil, para el teléfono, que te ayudan a aprender. Siempre buscarse un rinconcito del día para practicar, como sea, aunque pensemos que no estamos haciendo gran cosa. Eso es clave. Sí, sí. Y Eso eso es es algo clave. que a veces decimos, no, no tengo tiempo. Ese no tengo tiempo es un cuchillo en la espalda de tu aprendizaje porque se te va a olvidar. Sí, una de las excusas más peligrosas. Yo siempre comento que aunque sean 5 minutos, o sea, 5 o 10 minutos, y lo que dices, a veces cuando algún alumno no puede, tiene que cancelar la clase, le digo, bueno, está bien, pero no te salvas de la clase, ¿no? Mírate este vídeo, escúchate este podcast, revísate estos kanji, ¿no? O sea, algo, pero que aunque sea un poquito, 5 minutos todos los días, esa perseverancia, esa constancia, es lo que te va a mantener conectado con el idioma. Y cualquiera de quienes nos hayan escrito preguntando por los métodos, pues puede dar constancia de que siempre recomiendo los de Fundación Japón, los programas de Fundación Japón, tanto el Minato, el reto de Erin. Doy la recomendación tanto de Fundación Japón como el programa de los recursos de NHK, que también Sí, son magníficos para la verdad que sí. aprender
Patricia, espero que nos podamos ver de nuevo, conversar sobre quizás algún aspecto puntual. Sé que también eres una dura con la literatura japonesa, así que en cualquier momento te ficho para que nos hables de literatura japonesa. Felicitaciones por, sí. felicitaciones por la labor que estás haciendo, que están haciendo todos, que estáis haciendo en la Fundación Japón, y por tu participación en esos programas. Y para cerrar, por tu tiempo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Patricia. No, gracias a ti, Byron, y bueno, muchísimas gracias a todos por tenerme aquí el día de hoy y escucharme parlotear. Soredewa minasan. Hasta luego, muchas gracias, que estén muy bien y seguimos en contacto. Deseo que esta entrega haya sido de tu agrado y que sigas disfrutando con nosotros de lo mejor de Japón para gente creativa. Honto ni arigatou gozaimashita. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Nos vemos. Mata ne.